Estamos ya en el tiempo de la tertulia de esta noche. Buenas noches, Manuel Marín. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier Fernández Arribas. Buenas noches a todos. Buenas noches, Iñaki Gil. ¿Cómo estás, Iñaki? Y buenas noches, Fernando Rayón. Buenas noches, Juan Pablo. Yo no sé si es posible lavar la cara al pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela dirigido toda la operación por un robot. No es posible. Digo porque aquí dice que el 93% de los empleados confiará en las órdenes dadas por un robot en Estados Unidos, en la inteligencia artificial. Para arreglar el pórtico de la Gloria hay que hacerlo con inteligencia no artificial. Han sido 10 años y yo creo que un robot cuando lleva 2 meses a tope ya se cansa un poco. Estoy exagerando. Ha habido 2 mujeres que han dirigido un equipo internacional, gente de fuera de España, gente de aquí también de España, y lo que han hecho ha sido largo, laborioso, porque la gente 50.000 horas de trabajo. Sí, porque es que encima de la primera policromía había otra del siglo XVI y encima del XVI había otra policromía del XVII. Y entonces ¿que habían pintado un par de veces o qué? Lo habían pintado un par de veces. Ya. Pero esto tiene que ver con lo que decíamos el otro día del San Jorge de Estella. A la gente le gustaba ver los colores porque la gente era como cuando ves un cómic, pues veía colorines y entonces sabía distinguir, veía que uno llevaba en la mano y era un santo, veía que el otro llevaba las llaves y era San Pedro, veía que el otro llevaba una pica y era Santo Tomás. Entonces, claro, cada apóstol allí tiene los apóstoles evangelistas tienen sus signos. Entonces el color era muy importante porque te hacía ver los detalles. Entonces, claro, que de repente, bueno, lo más importante no ha sido los colores, es haber cerrado una gotera, que era lo que se estaba comiendo. No me digas. Sí, había bastantes cosas de mucho tiempo que se habían hecho mal. Por ejemplo, la última vez que se restauró, y lo han dicho hoy en la rueda de prensa, apareció allí en una de las zonas del pórtico, apareció una caja de cerillas que se habían dejado los últimos, en fin, de estos recuerdos que a veces han dejado los restauradores, ¿no? Caja de cerillas. Algunos restauradores, sí. ¿Y ha quedado bonito? Pues yo no lo he visto, pero tampoco creo que lo va a ver la gente. No saben si el día de Santiago se va a poder ver o no, pero bueno, de repente han recuperado los colores. Yo he estado viendo comparaciones y se ha recuperado mucho. Has estado examinando las imágenes. Se ha recuperado mucho, y eso está muy bien. Y además, claro, tened en cuenta que el pórtico de la Gloria está protegido porque está remetido en esa fachada del Obradoiro, que lo ha protegido al margen de goteras durante las inclemencias del tiempo, que son muy malas ahí en Santiago. Y bueno, así se ha aguantado un poquito, pero vamos, la recuperación es muy buena, muy buena. El trabajo ha sido meticuloso, ímprobo, entre otras cosas porque una de las personas responsables, que es una mujer, es la esposa de un amigo mío. Muy bien. ¿Cuál de las dos es? Porque una... Me contaba que ha estado, no quiere que ha estado trabajando y mucho durante estos 10 años, además en condiciones a veces complicadas, pero haciendo un trabajo que cuando yo he visto las fotos realmente merece la pena, ¿no? Impresionante. Pues además sacrificado porque ya ha pasado muchas horas fuera de casa y mucho trabajando allí en Santiago y mucho frío. Mucho frío porque trabajaban... Son cosas que merecen la pena porque creo que es un patrimonio fundamental. Sí, señor. Yo perdí allí una caja de cerillas. ¿Dónde? ¿Eras tú? Eras tú. En la Plaza Obradoiro. Eso que estaba remetido, bueno, esto de que dejen cosas os puede parecer una broma de mal gusto, pero pues es de muy mal gusto. La última vez que limpiaron Notre Dame en París, apareció en una de las ménsulas de uno de los reyes de Francia de la fachada, había una escayola y picaron y ponía "Yo soy Viollet-le-Duc", y era que habían restaurado la cabeza de ese rey y el tío que había restaurado la fachada, el arquitecto que era Viollet-le-Duc, había puesto su cara y el nombre puesto debajo. O sea, que lo de la caja de cerillas es casi una anécdota comparada con el Viollet-le-Duc. Creo que el pórtico ha quedado tan bonito que está pidiendo que se haga una linterna en directo sin duda. Santiago, ¿no? Ya mismo. Es que no se ha olvidado del viaje a Santiago. No, sí, es que aquí ha viajado un poco con la linterna, pero cuando ha viajado se acuerda. Bueno, ¿cómo no me voy a acordar? Pero es bonito esto de que recuperen los colores, porque nosotros nos hemos acostumbrado a ver las iglesias o los templos griegos todos en blanco y negro o sin colores. Y realmente pero tenían colores. Y tenían colores. Claro. Lo que pasa es que se perdieron con el tiempo y nosotros pensamos que eso ya es la sublimación y tenían colores. No, y hay gente que incluso cuando se han recuperado dice, uy, esto qué chillón. No, el azul fuerte, hecho con azurita, molido, era el que más llamaba la atención. Y eso era... Pero como muy bien recuerda Iñaki, todo el Partenón, por ejemplo, las esculturas del frontal, todas estaban, eran un colorín.
Y ahora nos puede parecer un poco hortera, pero es que la gente veía sus dioses, veía sus batallas, veía su historia. Muchas restauraciones mucho más recientes del siglo XVI, del barroco, por ejemplo en Andalucía, con muchísimas imágenes de Cristos, de vírgenes, que salen en Semana Santa, que se han quedado con una determinada iconografía en la mentalidad de la gente. Cuando ahora se están empezando a restaurar y a recuperar muchos de los colores originales, empiezan a gustar menos de lo que... Porque claro, tú tienes una imagen de ellos más sucios, o con más humo, o con más paso de tiempo, con más suciedad, una cara más ocre, y de repente descubres que tienen un color original en la mascarilla que a la gente le sorprende y gusta menos. Que bueno, porque además dicen, este no es mi Cristo, claro. toda mi vida, porque me lo han cambiado. No, es el mismo, lo que pasa es que lo han limpiado, señora, hay que decirlo. Bueno, incluso en algunos, como tú sabes, incluso aparece el autor dentro, ¿verdad? Aparece el autor dentro, o algún papel en la garganta, sí. Aparece, al restaurar aparece un papel, es que el otro día estábamos hablando de eso, donde viene el nombre del autor, que lo ha dejado allí metido. Profundizó con la gubia y dejó allí metido quién era. La verdad es que tampoco es humano, ¿no? A nosotros nos gusta que firmar Tú firmas tus columnas, claro. Lo veo fenomenal. Además, ¿no? Y los que construían las catedrales, los canteros dejaban su marca, su sello en las piedras, entre otras cosas, para poder cobrar cuántas habían aportado cada uno. Sí, pero Viollet Diga es del siglo pasado. Sí, ya sé quién es Viollet Diga. Este tenía un poco de cara. Sí. Yo me quedo con la necesidad de que en España pongamos muchísimo más en valor el patrimonio que tenemos, el patrimonio histórico y artístico, porque creo que un país que vive del turismo no debe ser solo de sol y playa, sino que tenemos un patrimonio que, por ejemplo, si lo tuvieran otros países europeos, que con lo que tienen hacen maravillas, y estoy pensando en nuestro vecino francés, si tuvieran lo que nosotros tenemos, tendrían una explotación realmente impresionante de un turismo cultural que sería de una atracción internacional. Entonces, este tipo de restauraciones creo que es una buena noticia y que debería seguirse ese camino, y no ya solo en las grandes catedrales, sino también en las iglesias de esos pueblos que son maravillosas y que están un poco dejadas, ¿no? Por cierto, que esta restauración la ha pagado la Fundación Barrié de la Maza, título que recibió precisamente Pedro Barrié de la Maza de Franco, el condado de Fenosa, que es un condado que le dio Franco a este... Porque renovó a un ministro del Partido Socialista. Fuerzas Eléctricas del Noroeste, Sociedad Anónima, pues le dijo, pues tú, conde de Fenosa. Pero bueno, fíjate, una descendiente pues ha pagado. Estabas ahí con el listado de los títulos franquistas, de los títulos concedidos por Franco, que no todos son de Franco. No, desde luego el ducado de Franco y el señorío de Meirás lo dio el rey Juan Carlos. Uh-huh. No lo dio Franco. Y es el que ha firmado Catalá. Claro. Pero claro, luego es que han firmado todos. Todos han firmado la sucesión de todos los títulos de Franco, todos los ministros socialistas, sí. Todos. Pasa que, bueno, ahora están... Hay que redescubrir la historia. Todo esto forma parte de la memoria histórica y de la gran manipulación que hay respecto a esto. Claro. Porque la gente es de consumo fácil, entonces como no hay que profundizar sobre este tipo de cosas, nos llevan a la dicotomía esta sectaria de que o eres políticamente correcto y progresista y tal, o eres un fascista recalcitrante y no hay término medio. Y entonces en eso estamos en esa otra fase, ¿no? En la que mientras el Partido Popular trata de recomponer algo, liderazgo e ideario, pues los otros van haciendo y deshaciendo a su antojo. Las 10:24, luego iremos también con algunos asuntos de los que hacía mención Manuel Marín, de lo que está ocurriendo. En esta noche de jueves, con Iñaki Gil, Javier Fernández Arribas, Manuel Marín y Fernando Rayón, se está atragantando la cena en Bruselas, en el Consejo Europeo. Vamos ahí un momento. Colmenarejo. La linterna. COPE. Estar informado. Ahí luce la linterna en la cadena COPE hasta las 11:30, como siempre. Un momento de comienzo del partidazo con Juanma Castaño y el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, el Mundial de Rusia, que va entrando ya en el Mundial de verdad, en el de susto o muerte. O sea, aquí ya es muerte súbita. Ganas o pierdes. Y al aeropuerto. O al aeropuerto a la siguiente fase. No hay alternativa. Aquí está Manuel Marín, está Javier Fernández Arribas, Iñaki Gil y Fernando Rayón. Fernando, los periódicos a esta hora, en las ediciones online, ¿qué están contando? Pues mira, van también a pares. ABC titula: la Fiscalía pedirá que el guardia civil de la Manada vuelva a prisión. También en el Independiente.com, la Fiscalía solicitará el ingreso en prisión para el guardia civil de la Manada. Que ha intentado renovar el pasaporte. Correcto.
El periódico titula Rato, Bosé y Alves en la lista de supermorosos fiscales. Alves, el futbolista. El futbolista ex del Barcelona. Y el Confidencial.com titula Hacienda tiene 7.000 millones casi imposibles de cobrar a los morosos. Esto me lo tiene que explicar alguien, porque aquí en cuanto te pillan en algo a otra persona... 7.000 millones incobrables. Eso da a entender casi imposibles de cobrar. Pues. Son empresas constructoras que están en quiebra o en proceso de... Pero están todas encantadas de estar trabajando con los bancos, pues que pidan el dinero. No, están en suspensión de pagos, en quiebra, en proceso de acreedores. Embargables, sí. Ahí están los nombres ahí, ¿eh? Es más o menos la cantidad por la que piensa subir los impuestos el gobierno de Pedro Sánchez. Espera recaudar 5.000 millones. Fíjate, El País. El Smithsonian cancela los discursos de Morenés y Torra en Estados Unidos tras el incidente de ayer. Y El Mundo. Sánchez evita criticar el desplante de Torra ante Morenés. 2 puntos, comillas. No vamos a buscar la confrontación, cierro comillas. Luego hay otros 2 periódicos que van con un tema propio no, que coinciden. La Razón, el rey reafirma en Gerona su compromiso con una Cataluña de todos y para todos. Y La Vanguardia, el rey defiende en Girona una Cataluña de todos y para todos. Y el Español.com pues va con 2 temas distintos. El primero, el juez Llarena no ve obstáculos para el traslado a Cataluña de los procesados por rebelión. Y segundo tema, Italia amenaza con bloquear la cumbre de la Unión Europea si no se impone su criterio migratorio. Pues ahí nos vamos a Bruselas. José Luis Concejero, corresponsal de la cadena COPE. Buenas noches. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas noches. Situación ahora mismo de ese Consejo Europeo, porque Italia anuncia un bloqueo de todas las decisiones hasta que no haya un acuerdo que le satisfaga, ¿no? Efectivamente, un acuerdo que se está debatiendo a estas horas, se están cenando los 28 líderes de la Unión Europea y la idea es eso, encontrar una solución a esta crisis migratoria que comenzó hace unos días. Sí que es verdad, Juan Pablo, que lo que se está percibiendo en esta cumbre europea es la crisis política que sufre la Unión Europea. No estamos ante una crisis migratoria, realmente estamos ante una crisis política. El populismo ha tomado la Unión Europea y ahora mismo, en la reunión que se está celebrando, el populismo está pilotando el futuro de la Unión Europea y se están imponiendo esas teorías, esos proyectos más duros que quieren muchos países del este, que con Italia a la cabeza, con Austria, con la República Checa y con Hungría. Para que te hagas una idea, Juan Pablo, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha dicho que Europa está infestada de inmigrantes, los que están tienen que irse fuera y evitar a toda costa que lleguen nuevos. Por lo tanto, el populismo parece que era esa gran amenaza, ese gran miedo que tenían muchos países europeos y ahora mismo está, como decimos, pilotando esta cumbre europea de verano. ¿Y cuáles son esos proyectos duros a los que te refieres? Bueno, en primer lugar, reforzar las fronteras a toda costa, es decir, ya se está hablando de algo más de 10.000 personas que van a proteger a partir de ahora las fronteras del territorio comunitario y luego, por otro lado, esos famosos centros de desembarco fuera de la Unión Europea, es decir, encontrar lugares, fundamentalmente en el norte de África, donde colocar estos centros de desembarco para llevar allí a todos los inmigrantes que se rescaten en el mar. El objetivo a toda costa es evitar que los inmigrantes pisen territorio comunitario. Es decir, Javier Fernández Arribas, Iñaki, Manuel, Fernando, que por ejemplo las pateras que rescata el Salvamento Marítimo Español en el Estrecho se llevarían a esas personas a un centro de refugiados de la Unión Europea en la costa africana. Un centro de inmigrantes, porque aquí diferencian entre refugiados e inmigrantes. Sí, lo que pretenden es tener un control que además pueda ser disuasorio de que esos seres humanos, porque no hay que olvidarse de que son personas, puedan estar en un centro donde se les puede identificar, que puedan cumplir unos requisitos y entonces distribuirlos por los países de la Unión Europea. Aquí los países del este dicen que ellos no quieren ni en pintura acoger a más refugiados, pero bien lo decía Concejero. Yo creo que la inmigración ahora mismo es una justificación de una crisis política de una Unión Europea que se tiene que reinventar, sobre todo con el Brexit y demás, porque si tú analizas los números de la inmigración que está entrando en Europa, han bajado
han bajado muchísimo. O sea, la crisis de verdad... Un 96% menos. Exacto. Un 96% menos que en 2015. En 2015 teníamos refugiados, porque venían de Siria principalmente, casi más de 1 millón de personas, pero ahora estamos hablando de unos pocos miles. Lo que ocurre es que es muy llamativo que esos seres humanos estén en el Mediterráneo, que encontrando la muerte, o estando en barcos o en lanchas de estas de plástico a la deriva, y que haya un gobierno como el de Italia que se niegue a acogerlos, con una doble moral, porque el señor Salvini, ¿qué estaría yo pensando? El señor Salvini sí acoge a los náufragos que recogen las fragatas italianas, y lo que está es en guerra con las ONGs y no acepta a los náufragos que recogen las ONGs. Entonces ahí hay una doble moral que se está utilizando políticamente, porque en Italia ha habido elecciones regionales estos últimos fines de semana, con lo cual efectivamente lo que se utiliza ahora mismo la inmigración como justificación de lo que es una crisis más profunda que nos afecta a todos, obviamente. Es evidente que hay una discusión de fondo entre los que quieren, en los que queremos más Europa, en la que podíamos encontrar a España, a Francia, a Macron, a Pedro Sánchez, y a la Alemania de Angela Merkel, y que Italia ha hecho deserción de este bando hacia el de los otros. Pero la inmigración en sí mismo tiene unas características muy concretas, ¿no? Y la realidad es que, mal que nos pese a los liberales, la opinión pública no nos está secundando. En el último Eurobarómetro, que organiza la Unión Europea, es la mayor encuesta que se hace entre todos los estados, a la pregunta ¿cuáles son los problemas más importantes de la Unión Europea?, en 21 de los 28 estados sale la inmigración como el principal problema. De los otros 7 estados, 6 consideran que ese es el segundo problema, entre ellos España. Y solo en Portugal no es una de las dos preocupaciones. Es decir, la gente está preocupada por esto, y realmente tenemos que encontrar alguna fórmula de solucionarlo. Es verdad que lo que nos puso de manifiesto la crisis de los inmigrantes sirios es que cuando llegaron 1,5 millones de personas hasta Alemania, es que en esto no estábamos preparados, como en el euro y como tantas cosas. Es evidente que necesitamos una política de asilo común a toda Europa. Porque ¿por qué la gente pide asilo en Alemania? Pues porque las condiciones para cuando tienes derecho de asilo en Alemania son infinitamente mejores que en cualquier otro país. Te dan muchas más ventajas. Es evidente que tenemos que tener, si dentro de Europa no hay fronteras, si estamos todos de acuerdo en que eso, Schengen es una de las grandes ventajas, tenemos que tener una frontera exterior controlada y homogénea. Pero eso lo llevan pidiendo España o Italia. Claro. ¿Desde cuándo? Desde hace 1000 años. O sea, 10.000 personas para 10.000 policías para reforzar las fronteras. Me parece muy bien, entre otras cosas, en porque, los 5 países que porque Grecia es incapaz de, con todas sus pequeñas islas, evitar que la gente llegue allí. Pues España, Francia, Italia, Grecia y Malta. Es que sí. El problema es que no hay final, es decir, tú sabes que, no sé, un partido de fútbol se acaba cuando han pasado 90 minutos y se ha terminado, ¿no? Esto no sabes cuándo se acaba, es decir, cualquier proyección que se quiera hacer o que se esté planteando hacer resulta un parche. Primero porque no hay voluntad política y segundo porque tampoco hay un estudio técnico real de qué es lo que puede pasar en los próximos 25 o 50 años. Es decir, aquí estamos hablando ahora mismo de la fase incipiente de lo que sería un éxodo masivo de más de 250 o 300 millones de personas en los próximos 50 años. Es decir, es una huida masiva de todo un continente por guerra, por miseria, por hambruna, etcétera, etcétera. Y el dato objetivo, más allá de lo miserables que podamos llegar a ser muchos de los países europeos, del populismo, de los xenófobos, de que se nos llene la boca de lo insolidarios que podemos ser, o de que el Papa, por ejemplo, denuncie este tipo de episodios siempre como una vergüenza, que es lo que dijo que es, el dato objetivo y real es que uno, hay mucha gente que no quiere, y dos, es que yo no tengo claro que se vaya a caber, porque lo que está preparándose, lo que hay, es una fuga masiva. Luego la Unión Europea lo único que puede hacer es
no en la cumbre de hoy y en la de mañana y en la del mes que viene y la del dentro de 2 años, es poner parches, acuerdos de mínimos para intentar que, pues lo que se hizo con Turquía, que es pagar dinero y allí quedan arrumbados, que lo decida Albania, y ahora estamos hablando de incluso en territorio africano, pues estar pagando un dinero para que se queden allí y que eso recluidos en una playa. Si no me equivoco, consejero, que todo eso lo gestionan los países mediterráneos, ¿no? Efectivamente, la gestión migratoria. Claro, tú pagas a los países del norte de África y de alguna manera ellos son los que se van a encargar de gestionar todo eso. Sí que es verdad que fíjate que la división es tal que los países europeos del Mediterráneo, me refiero. Claro, pero fíjate, si es incoherente todo lo que está ocurriendo, que es que el propio presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, a la llegada de la cumbre ha dicho que eso no se puede hacer porque eso es colonizar de nuevo la zona del norte de Europa. Por lo tanto, se está hablando de estos famosos centros, pero es que nadie sabe lo que son. Intentan vendernos que evidentemente no van a ser agujeros negros, no van a ser cárceles, no van a ser Guantánamos, como repiten desde el gobierno de la Unión Europea, pero nadie sabe exactamente en qué consisten estos centros de desembarco. Tampoco se sabe muy bien cómo se va a gestionar. Habrá que haber militares o policías en esos centros de desembarco en África, ¿no? Y tampoco se sabe cómo se van a gestionar y tampoco se sabe ¿con qué dinero se van a hacer? Se está hablando ahora del presupuesto plurianual de la Unión Europea para los próximos años, pero tampoco es una idea clara. De hecho, el otro día nos dijeron fuentes diplomáticos a muchos periodistas que es un proyecto que está en pañales. Por lo tanto, evidentemente, la clave, lo que se está cociendo aquí es que en Europa ahora mismo nadie quiere a los inmigrantes y hay una serie de países con unos gobiernos profundamente duros que se niegan a acoger inmigrantes y hablan de una serie de soluciones. Está en peligro la Unión Europea también. Efectivamente, una nueva crisis de la Unión Europea. La Unión Europea yo creo que no es. Yo creo que no es el problema. Es decir, hemos. Pero no, pues se puede decir que. O sea, lo que está en problema está en cuestión la libre circulación y una serie de cosas, pero. Pues fíjate, es el alma de la Unión Europea, la libre circulación. Pero si es que ya hoy un país como Italia. Europa se ha construido parcheando crisis a crisis. Tenemos el euro, pero no nos dotamos de un gobierno económico del euro. Iñaki, no es lo mismo que circulen libremente 7, 10, 12, 15 millones de inmigrantes a que lo hagan 50, a que lo hagan 60, a que lo hagan 70. Segundo, no es lo mismo que sean acogidos en los países a que no sean acogidos y se creen brotes de racismo. Y en tercer lugar, José Luis lo sabe, hace 2 años de lo que estábamos hablando en este asunto, o sea, todos tenemos en mente la foto del niño Ailán, de lo que se está hablando es reparto de cuotas. Sí. Europa feliz porque ya hemos repartido cuotas. ¿Dónde están las cuotas? Pero si eso está superado por los hechos, por la realidad. El problema de todo esto es que no tiene final. A ver, Fernando. Pero hay que ver la actitud de hoy para que nos hagamos una idea. Giuseppe Conte, primera cumbre europea en la que viene como presidente y ya está vetado las conclusiones. Es que es lo primero que ha hecho. Además es que lo ha anunciado nada más llegar. Yo veto lo que salga de aquí. Efectivamente, yo veto lo que salga de aquí y todo lo que se ha hablado hoy con el secretario general de la OTAN, de empleo, de cuestiones tecnológicas, de seguridad, da igual, lo veto todo. ¿Por qué? Porque me preocupa la migración y porque de alguna manera el gobierno que me va a sostener a mí y el gobierno que va a llevar a cabo no quiere inmigración y en su primera cumbre ya ha demostrado cuál va a ser la actitud de los próximos meses y de los próximos años del gobierno italiano. No te quiero imaginar ya el gobierno húngaro, el de la República Checa, el polaco o el austriaco que también acaba de llegar con la fuerza que tienen ahora mismo, que es que están pilotando la cumbre de hoy. Pero es que es coherente esto que estás contando. A mí no es que me guste, me desagrada muchísimo, pero es muy coherente porque, claro, decís, no, esto se ha convertido en un problema político. No, es que el problema político lo tiene cada país dentro de sus fronteras. Lo tiene Bélgica, como hemos visto, donde tiene barrios enteros musulmanes que generan unos problemas que hemos conocido. Lo tiene Francia en algunos barrios donde, bueno, pues hay barrios enteros magrebíes, incluso de otras partes de África. Es decir, cada país tiene su problema y se ha convertido en un debate político porque en las elecciones, en las votaciones, es un tema determinante y hay partidos xenófobos que están utilizando esto y otros partidos que no lo son lo están padeciendo, como es el caso, por ejemplo, de Angela Merkel. Entonces, no es que esto se enfoque desde el punto de vista político, no, es que es un problema político y solo una cuestión. A ver, la única solución, y yo lo repito porque creo que es así, la única solución que hay efectivamente es que Europa invierta dinero, mucho dinero en los países del norte de África, porque solo eso, no solo del norte de África, también de la África subsahariana, para que esa gente no tenga que venir aquí. Me diréis, van a venir de todas formas. Bueno,
no vendrán todos, pero claro, es la única solución, y eso no es colonialismo. No. Juncker es un personaje esa es la solución buena, atrabiliario, es decir, eso no es colonialismo, eso es todo lo contrario, porque tú no vas a sacar nada de ahí, vas a invertir para dar algo a esa gente, naturalmente. Esa es la clave. O sea, lo que hay que hacer es un plan Marshall para el norte de África y para África. Solo que hay un pequeño matiz, que cuando los americanos hicieron el plan Marshall, todos los países que lo recibieron eran democracias, excepto Portugal, que era una dictadura. Pero fíjate, ahora mismo en todo el norte de África hasta Oriente Medio, quitando Túnez, no podría hablar yo de una democracia en casi ningún otro lugar. Mira, lo que más ayuda a la democracia, lo que más ayuda a veces a la democracia es el dinero, es la ayuda, es controlar, decir, saber que yo te doy este dinero, pero lo vas a utilizar bien. En fin, yo iba a ir por esa vía, la necesidad de que tú soluciones en origen el problema, y está en que esa gente no tenga necesidad de emigrar. Estamos sufriendo las secuelas de un colonialismo británico y colonialismo francés, hay que ponerle los nombres, que dieron la independencia política pero no la independencia económica, y que en absoluto pretenden cambiar esas reglas de juego, donde ellos tienen una serie de materias primas y una serie de prebendas económicas en estos países de África que les viene muy bien. Si se cambiaran ese tipo de conceptos, y ahí, mira, la Unión Europea, yo no sé si ahí Juan Carlos José Luis tiene los datos, porque en la última cumbre África-Unión Europea, donde Mariano Rajoy además hizo mucho hincapié en que se incrementara la inversión europea, pues esa es la vía. Nosotros lo sufrimos con los cayucos que salían de Senegal, hasta que España, además de otras cosas, que también hizo otras cosas, hizo una serie de inversiones. Y lo que hay que evitar, efectivamente, que es el lastre, son los estados fallidos, donde no se controla y sobre todo ese dinero no se invierte donde se tiene que invertir. Pero es una pescadilla que se muerde la cola, porque esos estados fallidos, cuando tú rascas y miras quién está por detrás, pues está quién está, el colonialismo antiguo, que no le interesa que cambie el estatus, porque entonces las materias primas y demás que tienen no les llega. Yo quiero matizar eso. A ver, venga, Iñaki. Luego Manuel. Es verdad que hay un libro que yo tengo en casa, que es el libro negro del colonialismo, pero todos esos países recibieron la independencia hace más de 50 años. Es decir, tenemos refugiados porque en Siria... Disculpa, Iñaki, la independencia política, yo lo he dicho antes, sí, pero no la económica. Pero el problema de la guerra civil siria no es el colonialismo. No, estoy hablando de África. El problema es que estamos mezclando el tema de los refugiados y el tema de los inmigrantes, pero es diferente. Es decir, son causas diferentes. 50 años de independencia, hay países como Senegal o como Ghana que se han transformado con varias dificultades hacia una democracia y donde las cosas están funcionando bien. Y hay países como Túnez que con ciertas dificultades y demás han ido hacia adelante. Y hay otros países que se han quedado por el camino o que han sufrido una guerra civil como Argelia o que han implosionado como Libia, probablemente con ayuda de facciones exteriores, del salafismo, con una mala intervención franco-británica y demás. Lo de Libia es del libro. Nosotros tampoco tenemos por qué sentirnos responsables por lo que hacen los dictadores que explotan a su gente ahora mismo, porque vamos, la misma familia lleva gobernando Siria y masacrando Siria en los últimos 40 y tantos años, y acaba aquello, y por eso tienen 4 millones de ciudadanos fuera. Pero disculpa, Iñaki, es que Siria es un caso diferente, o sea, hay 3 guerras en una, con suníes y chiíes, con el tema de la democracia. Pero el problema, Iñaki, el problema ahora lo plantean las personas que se están ahogando en el Mediterráneo, son subsaharianos, son negros que huyen de países como Chad, como Níger, de toda la zona del Sahel, que efectivamente no se ha desarrollado. O Mali, por ejemplo, donde los soldados españoles están intentando que los grupos terroristas que están captando allí esa gente, o incluso de Nigeria, que es un Javier, país... si podemos hablar de la situación interna de cada uno de los países, pero o invertimos allí, o dejamos que se desarrollen y que manufacturen sus posibilidades, pero es que eso tendrán que emigrar. Pero es que eso yo creo que eso es muy retórico, es decir, invertir... Lo que quieras, mira Senegal, los cayucos. En Senegal, tú y yo sabíamos que pasaban otras cosas, que al final parece que se invertía y lo que se invertía era dar dinero a una parte del Estado para que por la noche en las playas fueran unos soldados a dar martillazos a los cayucos y que no pudieran salir. Y se invertía también en otras cosas. Pero yo
vamos a ver, yo no tengo una solución, sino me iría a Bruselas mañana y la propondría. No creo que, yo no tengo ninguna solución, pero me parece que el debate que tenemos en España, tan políticamente correcto, no tiene nada que ver con el debate real que se está produciendo en Europa y en muchos otros países, porque nos cuesta mucho asumir la crudeza de la xenofobia y de decir no. Aquí vivimos todavía en una especie de limbo, en ese sentido muy emocional, muy humanitario, pero que terminará generando aquí muchas tensiones. Aquí de lo que se está hablando como solución es de poner un muro de dinero allí, en vez de un muro de concertinas. Ponemos un muro de dinero y allí se van a quedar. Eso es un plan Marshall y allí se van a quedar. Ahora, tú dile a un italiano de base, que de estos que está votando a la Liga Norte y que no quiere ver inmigrantes, que se ha convertido en un xenófobo, probablemente sin serlo, dile que para financiar ese plan Marshall, para poner ese muro de billetes, de euros y de dinero allí e invertir allí, dile que le tienes que meter la mano en el bolsillo. Es decir, al final no quiere al inmigrante al lado, no lo quiere en la puerta de su centro comercial, pero tampoco quiere que le metan la mano en el bolsillo para financiar ese plan Marshall. Y eso va a pasar exactamente igual en Polonia y va a pasar exactamente igual en la República Checa, porque el gobierno que te meta mano en ese bolsillo para eso, ese gobierno pierde elecciones. Pero Manolo, la Unión Europea tiene fondos para acometer estas situaciones y debería tener más. Yo lo que estoy en contra, ya que has hecho una alusión a España de la situación actual, lo que me parece vergonzoso es que se utilice políticamente, como ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez con el caso del Aquarius. Y luego ya no quiero más barcos. Y ya no quiero más barcos. Es decir, que había más periodistas que personas que llegaban en el barco. Ya lo sé, pero es que esto lo acabamos de ver y entonces uno dice, pero ¿se creerán que somos tontos? O sea, ¿se creerán que ahora pueden defender? No, es que claro, hemos quedado delante de la Unión Europea, hemos acogido un barco que nadie quería. Bueno, sí, uno y ninguno más. Es decir, hombre, vamos, este es un problema muy serio, lo hemos dicho, y no se puede solucionar por un país ni de esta manera. Es verdad que no hay soluciones y es verdad que al final tú vas a tener que pedir dinero probablemente al contribuyente para decir, mira, ¿tú quieres ahorrarte aquí un problema? Tú vas a tener que invertir. Yo creo que sí, que eso va a haber que decírselo. Y va a haber que explicarlo. Y si no... Y votarás, y entonces eso en Italia y en Polonia y en otros sitios llegará y se votará al más xenófobo, al más fascista y al más radical que diga, no, yo no le voy a pedir dinero para eso porque para eso no va ni un solo duro. No los voy a admitir. Polonia para los polacos y no para los... No, pero el origen... Es hacia lo que vamos. El origen en esos países es una pena. Es una frustración o una desilusión, llamémoslo como queramos, de una Unión Europea que tenía una deuda política con los países que estaban en el telón de acero, en el Pacto de Varsovia, y que ingresaron en la Unión Europea sin cumplir los requisitos que debían cumplir, como por cierto nos exigieron a España y a Portugal, etcétera, etcétera. Correcto, sí. ¿Qué ocurre? Que claro, cuando tú estabas allí en la época del muro y veías cómo se vivía en Polonia o en Hungría, en la Alemania del Este, y que la gente estaba deseando que aquello terminara porque por la televisión los alemanes del Este veían los Mercedes, el desarrollo, la ventana de su casa, las industrias y no sé qué. Hombre, cuando esto se acabe, yo voy a tener un Mercedes, voy a tener 4.000 euros al mes, porque la Unión Europea va a ser la salvación. ¿Qué ha ocurrido en estos países? Que la Unión Europea no ha sido la salvación, ni todos tienen Mercedes, y hay un salto alucinante. Bueno, sí, pero ahora no quieren perderlo. Sí, no, pero no es lo suficiente como ellos se habían previsto y se les había prometido. Entonces llegan unos populistas demagogos y con un discurso anti-europeísta, pues están ganando las elecciones. Un apunte rápido, Iñaki, llegamos a las 11. Es el tema de Italia, y el problema de Italia es la corrupción. No acabemos tan pesimistas. Es probable que tengáis razón y que no haya la solución, pero hay soluciones. Sí. El programa, por ejemplo, de la Unión Europea para Jordania es estupendo. Consiste en que importamos sus hortalizas a cambio de que ellos contraten y paguen a los refugiados sirios. Eso es una cosa que se puede hacer. José Luis Concejero, la cena continúa, ¿no? La cena continúa con ese mousse de puerro helado, con quenel, que me ha explicado mi gran compañera Esther, que es una especie de croqueta rellena de pescado, también rodaballo y albaricoques braseados. Ahora mismo no sé a qué altura de la cena están, pero insistimos que este debate de inmigración va a ser bastante largo y en principio esto no tiene pinta de que vayan a salir. Y está el chico nuevo en la oficina, ¿no?
Y está el chico nuevo en la oficina, como bien ha dicho Jean-Claude Juncker esta mañana cuando lo ha visto, con ese golpe en la espalda que casi desmonta a Pedro Sánchez en esa reunión que han mantenido en la Comisión Europea. Qué manía tienen de sobarse, de verdad. No le da un golpe en la espalda fuerte, pero eso a lo mejor Iván Redondo hace un montaje en el Twitter. Pero oye, y Juncker, ¿de qué espalda más fuerte tiene el presidente del gobierno español? Juncker se habrá olvidado que Pedro Sánchez no cumplió el consenso del y no Grupo le votó Socialista y no le votó. Por eso le ha hecho el chico nuevo. A ver lo que dura. Consejero, si pasa algo de aquí a las 11:30, por supuesto lo contamos a la luz de la linterna. Compañero en Bruselas. Como siempre, el más fuerte de mis abrazos, Juan Pablo. Hasta luego, José Luis. Camino de las 11, las 10 en Canarias, está Iñaki Gil, Javier Fernández Arriba, Manuel Marín y Fernando Rayón, al que le van llegando los periódicos de mañana, y tenemos que hablar del rey. Está muy solo el rey. Está muy solo el rey. A las 11:30 comienza el partidazo desde Rusia con amor. Y con toda la información y con toda la emoción. Los compañeros de Deportes COPE con Castaño y compañía cuentan el Mundial, que ya están ahí los octavos de final. Y que va el rey al partido de los octavos. Está yendo muy poca gente, ¿eh? Sí, pero el rey va. Es un gesto que tiene cierto calado. Allí por lo menos se va a sentir más acompañado, me parece, que aquí. Bueno, ahora ya entramos en eso, porque está en la portada de los periódicos el rey y la reina en Gerona en esta tarde. Aquí está en el tiempo de la tertulia Javier Fernández Arribas, Manuel Marín, Iñaki Gil y Fernando Rayón. Vete ordenando los periódicos, Rayón, si es que puedes. Vienen fuertes hoy. Vienen fuertes, sí. Antes, Marta Ruiz, ¿de dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Y a dónde vamos? Estamos pendientes de Estados Unidos, de Maryland, donde un tiroteo registrado en la redacción de un periódico ha dejado varias víctimas mortales. Última hora, Nueva York, Adriana Rey. Las autoridades confirman hasta ahora que hay al menos 5 muertos y varias personas heridas de gravedad tras este tiroteo en las instalaciones del diario Capital Gazette en la ciudad de Annapolis, en Maryland. El supuesto tirador, un joven de entre 20 y 30 años, ya ha sido detenido, aunque la policía no descarta la presencia además de un atacante. Es por ello que las oficinas del periódico continúan tomadas por las autoridades. Según varios testigos, el suceso tuvo lugar en torno a las 3 de la tarde hora local, 9 de la noche en España, y entre los testimonios hay uno especialmente impactante. Es el caso de uno de los reporteros del diario que escribió en Twitter: no hay nada más aterrador que escuchar cómo la gente recibe disparos mientras estás debajo de tu escritorio, dijo este periodista llamado Phil David. A estas horas las autoridades también informan puntualmente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien acaba de lamentar los hechos, asegurando que sus pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias. Decir también que otras redacciones del país, como es el caso de la del New York Times en la ciudad de Nueva York, han reforzado considerablemente su seguridad como medida de prevención. Venimos contando que el rey ha reafirmado su compromiso con una Cataluña de todos y para todos. Ha sido durante la entrega de los premios Fundación Princesa de Gerona, que este año ha tenido que cambiar de escenario por el boicot de la alcaldesa de Gerona, Marta Madrenas, del PDeCAT. Don Felipe ha destacado la aportación de Cataluña al gran acuerdo que culminó en la Constitución. Una terra des de la qual va contribuir al nostre gran acord de convivència democràtica i cívica en llibertat, que va culminar amb la nostra Constitució, amb una Catalunya de tots i per tots. El nostre compromís amb Girona i la vocació de permanència de la Fundació en aquesta terra. Esta tarde el ministro del Interior ha confirmado que en los próximos días tendrá lugar el traslado de los políticos presos por el proceso independentista a cárceles de Cataluña. No ha concretado, eso sí, ninguna fecha. Venimos analizando el Consejo Europeo centrado en la crisis migratoria que se está celebrando en Bruselas. El gobierno de Italia va a vetar todos los acuerdos si no se atienden sus exigencias sobre el control de la inmigración. Esto en un día en el que la ministra de Defensa, Margarita Robles, está en el Líbano para visitar a las tropas españolas desplegadas en la misión de la ONU. Enviado especial de la cadena COPE, Manuel Ángel Gómez. Margarita Robles visita a los 610 militares españoles desplegados en el Líbano, en una misión de vigilancia del cese de hostilidades entre libaneses e israelíes. La ministra de Defensa les ha mostrado el apoyo y reconocimiento del gobierno por su labor. Yo siempre digo que nuestras Fuerzas Armadas son la mejor representación de la marca España. Llevan a España en todas partes y además lo llevan con esfuerzo, con generosidad, con sacrificio, y simplemente decir que nos sentimos muy orgullosos. Ha recordado a los 14 militares españoles fallecidos en el Líbano desde 2006, después de asistir en la base en Marjayún a un homenaje a los caídos. Lo demandó el honor y obedecieron. Lo requirió el... Tras las palabras dirigidas a los soldados no ha habido brindis. El gobierno querría que un general español asumiera el mando de esta operación de la ONU en el Líbano, pero la ministra ha admitido que hay pocas esperanzas de conseguirlo.
Y vamos a un viernes en el que empezará la primera operación salida del verano en las carreteras y además mañana José Tomás volverá a los ruedos de nuestro país, toreará en el Coso de las Palomas en Algeciras, un mano a mano con Miguel Ángel Pereira. Habrá que ver quién sale a rabo por coleta. ¿Cómo era esto? Ya no se me ha olvidado, no tengo que repasar, ya he suspendido todo. Oreja por coleta. Vale, a rabo por coleta, anda, que si me escucha Mar Domingo. Sí, estás tú como para un discurso en el Líbano a los militares, también, como Margarita Robles. Las dos, mano a mano. Como ha dicho Margarita Robles, que llevan España. Sí, en todas las partes. En todas las partes. Por coleta. Que se lo ha dicho Margarita Robles, que los militares llevan España en todas las partes. Mañana San Pedro y San Pablo, a ver si nos organizamos. Espera un momento. Maemi Caino, si pueden los oyentes. Sí puedo, y por lo menos lo intento. No esperan casi nada los oyentes de esa cumbre europea, de la que, por cierto, nos ha puesto al día nuestro corresponsal José Luis Concejero. Palabras políticamente correctas, dice María, pero ninguna solución práctica del problema. A José Ignacio le gustaría que saliera un acuerdo beneficioso para la Unión Europea, aunque en Twitter Rubén dice que serán promesas y medidas inútiles que jamás se cumplirán. Y en Twitter siguen nuestros oyentes dándole vueltas al precio político que tiene que pagar el gobierno por el apoyo de los nacionalistas catalanes a su moción de censura. Se preguntan si el acercamiento de los presos catalanes es el primer paso, ¿dónde estaremos de aquí a 2 años? Marisa reclama que se cumplan los requisitos que establezca la ley y Miguel Ángel recuerda que todo depende de instituciones penitenciarias. Hay que hablar del rey, que ha estado en Gerona, está en la portada de los periódicos. Ahora mismo lo contamos a la luz de la linterna, antes un mensaje de la Mutua, de nuevo con Belén. Colmenarejo. La linterna. COPE. Estar informado. Te iba a decir, Rayón, que podías explicar las miradas del rey, porque en cada foto de portada hay una mirada distinta. Es verdad. Es una mirada, además, no sé. Buenísima en todos los casos. Por ejemplo, en ABC, el rey está mirando a las personas que le dan la bienvenida, que le aplauden a la llegada al centro más marroc de Celer de Can Roca. Sí, porque la alcaldesa de Gerona ha dicho que no le cedía el local porque está en obras, supongo que reparando los baños. Que están reparando los baños, que es lo que se dice en estos casos. Ya, pues mira, han buscado una alternativa. ¿Problema de alcantarillado o algo así? Bueno, ¿del alcantarillado de quién? Del problema de las cañerías, del edificio que está en obra. Del edificio. Supongo. Bueno, eso lo hacía Florentino para no dejar el estadio para que jugara la final de Copa. Ya, pero... Está muy feo lo que ha hecho la alcaldesa de Gerona, pero muy feo. Pero hay que recordar que Gerona declaró non grata a su majestad el rey. Pero eso también les califica, ¿no? Totalmente. O sea, decir, la alcaldesa de Girona y el presidente de la Generalitat han quedado como unos maleducados. Totalmente. Sí. Y además el presidente de la Generalitat con más agravio, porque hizo público que ya nunca más le va a recibir ni le va a invitar sus cosas, olvidándose que es la máxima autoridad del Estado del que cobra. Sí. El Le Pen español que dijo Sánchez antes de que Torra le votara como presidente. Es distinto lo de Torra y lo de la alcaldesa, ¿eh? Es distinto, es un feo desde luego, pero la alcaldesa en este caso además es muy cobarde. Es decir, es que al final el señor Torra dice, oiga, no quiero ver al rey ni en pintura, no quiero invitarle a nada, no quiero que venga nada y allá donde venga yo no voy a estar. La alcaldesa lo que se busca unas excusas y unos argumentos verdaderamente absurdos y estúpidos. Si usted tiene una causa política contra el jefe del Estado, dígalo, pero no ponga excusas que son atrabiliarias y estúpidas. Sí. Bueno, mira, si no está persona non grata, o sea, si no está, que se sabía que no iba a estar Torra en la entrega de los premios, era un día para que hubiera estado Pedro Sánchez. Ya sé, me diréis que tenía que estar la cumbre, pues hubiera ido. No. Tenía que haber estado la máxima representación del gobierno español. Hoy. Bueno, quizá podía haberle acompañado el ministro de Educación y Ciencia. Pues yo había mandado 5 ministros allí para que se hiciera presente. Es que ya que no va a estar el representante del Estado, que es Torra, pues... Hay una vicepresidenta también. De hecho, el titular del Mundo de Mañana. Tu periódico, Iñaki, que me ha gustado mucho, todo hay que decirlo, titula, junto a una fotografía de los Reyes, efectivamente con un paraguas, porque ha llovido en Gerona... Sí. Escarnio independentista ante la pasividad de Sánchez. Y lo argumenta en 3 sumarios. Primero, Torra monta en Washington un acto soberanista con dinero público para acusar a España de tener presos políticos. Segundo sumario, el embajador morenés se lo afea, pero el presidente del gobierno dice que no hay que buscar la confrontación.
Claro, bueno, si es que yo creo que el error no es que no haya estado hoy en Girona, es que la línea política que está empezando este gobierno a base de gestos y demás es una línea de apaciguamiento. Es decir, y lo que tendría que ir efectivamente es, me parece muy bien la operación política del diálogo de recibir a Torra, pero claro, le tiene que recibir para cantarle a las 40, para decirle que no se pueden poner lazos amarillos en los centros oficiales, para decirle que es un maleducado porque boicotea al rey de España y que es impropio de su condición de presidente de la Generalitat y demás, y una serie de cosas, y para desmontar su relato. ¿Apaciguamiento o sometimiento o debilidad? Porque yo creo que con el buenismo, en este tipo de situaciones ya se ha demostrado, y eso, dejar pasar el tiempo, creo que en los últimos años se ha demostrado que al revés no soluciona nada, lo empeora. Creo que el señor Sánchez se equivoca si piensa que con gestos hacia estos nacionalistas va a conseguir algo. Tercer sumario del mundo. La Generalitat boicotea la entrega de los premios Princesa de Girona y se suma a las protestas contra los reyes. La Generalitat se suma a la protesta, a las protestas contra los reyes. El rey está en la portada de ABC, del Mundo, de La Razón también, ¿no? Está en la portada de La Razón, está en la portada del Mundo, está en la portada de La Vanguardia, está en la portada de ABC, pero, sorprendentemente, no está en la portada del nuevo periódico El País, del Nuevo País. Pues no está. Pero no está ni la noticia de este asunto. ¿De la presencia del rey en Gerona? No. Bueno, hay una cuestión que dice: Torra complica la distensión con Cataluña impulsada por Sánchez. Bueno, pues es que claro, es un jeroglífico que complica la distensión. El rey lo que ha dado hoy es un ejemplo, como siempre, de saber estar, de qué decir, y que es un mensaje además de concordia y de unidad. Lo que no puede ser es que los gestos que quiere hacer el gobierno sirvan, los gestos de distensión que quiere hacer el gobierno sirvan como coartada para no defender con contundencia, uno, ni al jefe del Estado, dos, ni a lo que representa, que es la Constitución. Aquí el argumento es: no vaya a ser que el separatismo se ofenda. Entonces, claro, a partir de ahí, lo que hay no es solamente una ruptura del bloque constitucional, lo que hay es un cierto desamparo institucional de la figura del propio rey. Y a mí me parece grave, porque del independentismo, del separatismo, ya se sabe lo que van a hacer, ya se sabe lo que iban a preparar, ya se sabe lo de los lazos amarillos, lo del señor Torra. Lo que nos falta es, por lo menos, oye, que el paraguas en el que se tiene que sustentar todo el bloque constitucional sirva para apoyar también al rey en estos casos, no dejarlo en una cierta soledad. Y otro detalle, porque afortunadamente el rey ha demostrado que efectivamente, como bien dice Manolo, tiene su propia capacidad y categoría política para defenderse. Pero detrás está la intención que tienen los independentistas en que aquí no ha pasado nada, de que la gente que está en la cárcel no sabemos por qué está, porque, oye, lo del día 1 y luego declarar la independencia y la república, la rebelión, no, eso son nada. ¿Y de qué hemos votado a Sánchez para algo? Oiga, no, mire usted, estos señores hicieron lo que hicieron, es muy grave en cualquier país del mundo. Esa rebelión o sedición, llamémoslo como queramos, aunque yo creo que es una rebelión en toda regla, y eso tiene consecuencias muy graves. Es lo que ha dicho la Sala del Supremo. Claro. Sí, lo que pasa es que su traslado a las prisiones en Cataluña, lo que nos vaticina es que cuando haya una sentencia, quien califica a esos presos es la autoridad penitenciaria, y en ese caso sea la Generalitat, que les puede conceder el tercer grado al día siguiente, ¿o no? Exactamente así. Sí, lo que pasa es que no necesariamente... Se los puede poner en casa al día siguiente. No necesariamente tienen que estar en una prisión catalana cuando sea en el momento procesal en el que sean juzgados, porque lógicamente para estar a disposición de la audiencia que lo juzgará tendrían que estar en una prisión más... ¿Pero después qué? Lo llevarán a Aragón, yo creo, Después Después tú pides vamos a ver, a ti te dan la opción, a ti la justicia normalmente te da la opción. Ojo que este tema está en los periódicos de mañana, ¿me dejáis que lea? De elegir prisión normalmente. Bueno, pues leo en la portada de La Razón: el juicio del proceso se aplaza hasta después de las municipales de 2019, dice La Razón. Primer sumario: los reclusos dependerán del director de prisiones de la Generalitat, que pidió excarcelarlos. Y segundo sumario: Sánchez evita criticar las mentiras de Torra mientras Borrell defiende a Morenés. Pero mientras no haya juicio vista oral, depende de Llarena la excarcelación. Sí, claro. Pero en el momento que haya sentencia depende del director de prisiones. Claro, y lo que dice La Razón es que el juicio se aplaza hasta después de las municipales. ¿Por qué?
Pues vamos a ver. ¿Pero quién lo aplaza? No, bueno, eso no es que lo aplace. No se aplaza. Lo que primero tiene que acabarse la instrucción, de confirmarse el procesamiento, que es donde estamos, y segundo, tiene que señalarse el juicio. Para señalar el juicio, que en principio y teóricamente tenía que, la especulación que había en la Sala Penal del Supremo era hacerlo en el mes de noviembre, coincide con otras cosas y con otros episodios más relevantes, como por ejemplo la renovación de todo el Consejo General del Poder Judicial y la renovación de la presidencia del Tribunal Supremo, por ejemplo. Entonces, ya empezamos. Establecer un juicio... Uy, huele el pastel que alimenta, Manuel. Fíjate, mira, a mí me habían hablado irónicamente de empezar el juicio el 1 de octubre. Sí. Curiosa fecha. Sí, muy interesante, sí. Es como otros que van a sacar a Franco el 18 de julio. Pues por eso. El Supremo, yo no tengo confirmada esta noticia, si lo dice La Razón, pues será así, no tengo confirmada esa noticia, pero no me parece descartable en la medida en que... Estás hablando de un aplazamiento de 9 meses, ¿eh? Sí. Estamos hablando que es muy grave y a mí me consta en el Tribunal Supremo una enorme preocupación de lo que se llama una causa compreso, que tiene más diligencia su enjuiciamiento que los demás. Es decir, habiendo causas compreso tiene que acelerarse. Claro. Tú no puedes prorrogar por el motivo que sea. Tiene que estar muy justificado o dilatar la celebración de un juicio. Tú no puedes. Es decir, eso es que es absolutamente ilegal. Ahora... que se está cocinando un pastel... que está enradeciéndose todo en Cataluña más de lo que estaba. Que el cocinero está en Moncloa, digo. Hacer decaer el 155 está generando hoy, ahora mismo en Cataluña, más alteración de la que tenía cuando estaba el 155. Más rayón. Bueno, por acabar lo de los reyes, que está en la portada de La Razón, como he dicho, el rey defiende una Cataluña de todos y para todos, algo parecido en La Razón. El rey reivindica una Cataluña de todos y para todos. También en La Vanguardia, la visita de los reyes a Girona, los reyes en una Cataluña de todos. Y también el periódico de Cataluña, aunque lo coge por otro lado, Torra dispara la tensión ante la cita con Sánchez. ¿Cuál es la noticia de apertura en el país? Pues la noticia, hemos estado hablando esta noche mucho de la primera noticia del país. El sur de la Unión Europea impulsa una gestión migratoria compartida. España y Grecia son candidatas a albergar alguno de los centros a los que se enviaría a las personas llegadas a las zonas con mayor afluencia. Eso es lo que ha pedido Macron. El presidente francés es partidario, no como la canciller alemana, de que esas plataformas de aterrizaje se pongan en España, ¿no? en suelo europeo, y se lo pidió a Sánchez. En suelo europeo, o sea, en España. Claro, pero que suelo europeo también en Francia, pero bueno. Por ejemplo, sí. Sí. No, claro, es que aquí todo el mundo que yo sepa, Macron no ha votado a Sánchez de la investidura, lo digo porque como Sánchez está pagando los precios a todo el mundo por la investidura, no tiene nada que ver. Bueno, pero igual está pagando otra cosa. Más. También en el país, Torra complica la distensión con Cataluña impulsada por Sánchez. Es que me fascina este titular. Complica la distensión. Es que le has vuelto a echar un vistazo, Rayón. Sí, pero es que me complica la distensión. Vete a la 2 de ABC. Vamos a la 2 de ABC. Los obispos tildan la ley de eutanasia del PSOE de corredor de la muerte. Y una frase esta de corredor de la muerte que está entrecomillada porque es una frase que ha dicho el secretario de la Conferencia Episcopal, precisamente, José María Gil Tamayo. Y subtítulo, advierten de que el derecho a morir no es un derecho. Está el derecho a que te cuiden. Esto lo decíamos, ¿no? Que te cuiden. Pues no es un derecho a morir, pero bueno. Sí. Y hay un pequeño sumario. Esta propuesta del Partido Socialista, es una frase entrecomillada también del secretario de la Conferencia Episcopal, pone en cuestión un principio ético básico, el de no matarás. Y a ver la cultura de la muerte y el descarte como algo natural. Efectivamente, por decir algo más de lo que dicen aquí, supone añadir un corredor de la muerte más a los ya existentes. Pues por ahí van. Ha habido comisión permanente de los obispos españoles y esa es la respuesta. Algo ya lo del corredor de la muerte ya se había dicho al principio de la tramitación parlamentaria de esa ley y se vuelve a repetir. Que también el país está preocupado del tema de la Iglesia, pero de otra manera. Francisco elige a 14 cardenales para afianzar una cúpula eclesial a su medida. Bueno, van por otro lado. Sí, claro. Es una interpretación libre, por supuesto, y muy respetable. Pero... Evidentemente. Sí, claro. Por cierto, página 2 de ABC. Casado entra en combate con Cospedal y Santa María por sus políticas. ¿Sus políticas? Por sus políticas de ellas. Ya.
Por lo que han hecho hasta ahora, quieres decir. Evidentemente. Lee un poco más de esa información, ilústranos, Rayón. La campaña interna del Partido Popular para la elección de su presidente nacional ha entrado en su última semana antes de la primera votación y el combate entre los candidatos se ha endurecido. Pablo Casado atacó directamente a Cospedal y a Santamaría por sus políticas y por las presiones que se están produciendo. ¿Presiones, Manolo? Sí, es que es un tono muy descarnado el que están utilizando los tres candidatos, muy especialmente Pablo Casado. Pablo Casado, lo está diciendo en público, es decir, no hace falta que hable mucho en privado. En público está diciendo que está sintiendo como en muchas de las agrupaciones a las que él va, pues los militantes han recibido presiones de otros candidatos para que no vayan, para que no voten, para que no participen, o lo que sea, lo está diciendo públicamente. Claro, Soraya Sáenz de Santamaría y Cospedal lo niegan y dicen quéjate al partido, pero realmente estamos asistiendo a una pugna más descarnada de lo que yo había previsto inicialmente. Más. Pues mira, más cosas, no lo he leído, pero la página 2 de ABC, Merkel no logra un acuerdo en inmigración que calme a sus socios bávaros. Esto no sé cómo se va a resolver, pero desde luego... Es una crisis interna en Alemania... En la parte más a la derecha hablando de políticas, del gobierno alemán, ¿no? Las encuestas están dando una subida muy importante Alternativa por Alemania en esas elecciones en Baviera. Y la CSU, que es el partido en teoría de la democracia cristiana, eso te iba a decir, que gobierna de Baviera, que gobierna allí, se está poniendo más a la derecha que la propia Alianza por Alemania. Está muy nerviosa. Contra los inmigrantes, claro. Así de claro. Más, que hay una información en el mundo que va directamente a tu bolsillo, Rayón. Pues hay bastantes informaciones económicas. Pues el Ejecutivo planea una subida fiscal para ingresar 6.400 millones. Es decir, que Sánchez te va a subir los impuestos. Que Sánchez va a subir los impuestos. No os quiero decir lo que he pagado. Todo. No digas lo que has pagado, porque no lo digas, porque no despistas. No, pero que van a subir los impuestos, que lo sepa la gente. Vamos, lo dice el Ejecutivo. Y van a crear nuevos impuestos, van a meter menos sociedades. Sí. Solo van a subir será solo el IRPF, el impuesto de sociedades, el del diésel y luego crearán nuevos tributos. En total 6.500. Correcto. Bueno, hay otra noticia económica importante en La Razón. CaixaBank, la antigua Caixa, vende a Lone Star el 80% de su negocio de ladrillo, así en bloque. Es un dato económico. Soltando lastre, que se dice. Y también por hablar, pero este lastre no se suelta. Página 2 de ABC. La nueva lista de morosos con el fisco incluye 4.315 nombres que deben 15.300 millones. La mitad irrecuperables. Yo insisto que yo tengo que pedir para que las facturas una cosa de estar al día de mis obligaciones fiscales. Pídeselo al apóstol, que lo tienes ahí en la pelada. Bueno, pues el apóstol afortunadamente le han sacado los colores, nunca mejor dicho, porque está lleno de color. En la página 2 de ABC sale en ese parteluz de la columna central del Pórtico de la Gloria, pues sale lleno de color el apóstol Santiago, y así titula ABC, renace el color tras 10 años de restauración. Y también está muy colorido una fotografía en el suplemento de papel del Mundo, el esplendor del Pórtico de la Gloria. Parece mentira que hayamos tenido que esperar tanto, pero bueno, va a haber que ir a Santiago, ¿eh? Sí, vamos, hay que ir a Santiago siempre, pero en esta ocasión más, porque esto hay que verlo, ¿eh? Esto hay que verlo. Sí, hay que verlo, sí. Pues eso, pídele al santo que te lleve a verle. Adiós. Y hablando ahora que viene el partidazo... Dime. Yo no sabía que tenía que ver, pero sale Ada Colau y resulta que las trabas de Colau impedirán poner pantallas para ver a la selección. Yo creo que ha rectificado a última hora. Ha habido una rectificación a última hora, pero... ha sido cesada, como el presidente de la Diputación de Valencia. No, que era esa breva, No. Apagamos. Lo dejamos ahí, Rayón. Sí, lo dejamos. Adiós, Manuel Marín. Buenas noches. Adiós, Iñaki Gil. Buenas noches. Adiós, Javier Fernández Arribas. Buenas noches a todos. Adiós, Fernando Rayón. Buenas noches. Que te vaya bien. En el control de sonido Álvaro Español, en la producción Paloma Rodríguez, Sánchez Paulete, y en la coordinación general Marta Ruiz, que siempre está ahí. Volveremos mañana viernes 29 de junio. Atención, Santa María, Madre de San Marcos, y San Pedro y San Pablo. Mañana es uno de mis santos, tú verás. Bueno, mi hermano se llama Pedro, o sea que felicidades a todos los Pedros y a todos los Pedros, incluyendo los Pablos, correcto. Claro, sí, señor. Claro. Que estaremos aquí a las 7, las 6 en Canarias para contar y analizar la actualidad a la luz de la linterna. Viene el partidazo. Que pasen una buena noche, que les vaya bien.